si alguien me pudiese leer la pregunta que a mí me tapa la barra del Zoom, la primera parte, por ¿Yo? Si Bueno, quieres. Ya. Fátima realizó un experimento en el que le preguntó a personas que estimaran la temperatura de vasos de agua. Registró que tan lejos estaban las estimaciones de las temperaturas reales, con valores positivos para estimaciones que eran más altas y negativos para estimaciones más bajas. Sus resultados están en la siguiente tabla. No sé ya. si hay... Ah, Sí, ya. ahí veo la tabla donde dice que en la persona A se registraron esas temperaturas, ¿no es cierto?, de agua, en la persona B esas temperaturas y en la persona C esas temperaturas. ¿Ya? Este contenido es de estadística, el promedio, ¿no es cierto?, corresponde al contenido de estadística y se resuelve ocupando la siguiente forma, que está aquí abajito, promedio aritmético. Entonces dice que tengo que sumar x1, x2, x3 más xn. Esto significa que tengo que sumar todos los datos a los cuales yo les voy a calcular el promedio. Cuando ustedes les entregan, por ejemplo, su promedio de nota, ya sea por asignatura o el promedio general, ¿no es cierto? Lo que se hace es sumar, por ejemplo, el promedio de lenguaje, todas las notas que usted tuvo en lenguaje durante el año, y se va a dividir por la cantidad de notas o por la cantidad de datos, en este caso, por la cantidad de datos, ¿no es cierto?, que me entregan de temperatura. Por lo tanto, lo que hice yo aquí fue reemplazar todos los valores, o sumar más bien todos los valores que me dan, menos 3, menos 1, tendría que sumar, menos 3, menos 1, más 0, más 2, más 4, menos 4, más 2, menos 3, más 8, menos 2, más 5, más 1. Sumo todos esos datos y me da 9. Ya yo me había equivocado aquí, así que voy a escribirlo así. Me quedaría 9 partido en 12. Hago la suma de todo, me da 9, lo divido en 12, que es la cantidad de datos. Simplifico esta fracción por 3, el 9 lo divido en 3, me da 3, el 12 lo divido en 3, me da 4, y este decimal yo lo puedo escribir, esta fracción lo puedo escribir como decimal, donde tengo que dividir el 3 en 4, y finalmente me va a dar eso 0,75. Por lo tanto, 0,75 sería el promedio de la temperatura, de todas estas temperaturas que están aquí. ¿Necesitan que les explique, chiquillas, cómo del 3/4 llegué al 0,75, esa división de fracción? Yo por lo menos, sí. Ya, ¿Ya? estoy, pero me complica mucho el tema de las tablas y ya dividir ni me acuerdo. Ya. Entonces vamos a hacer la división. Y lo primero que yo me pregunto es si es que hay algún número que yo pueda multiplicar por 4 y que me resulte 3. Como ese valor no existe, porque el más chico sería 1 y 4 por 1 me da 4, que es más grande que el 3, aquí voy a colocar un 0, voy a agregar la coma y le agrego un 0 al ladito del 3. Me queda 30. Y me hago la misma pregunta. ¿Hay algún número que al multiplicar por 4 me dé un número cercano al 30, pero que sea más pequeño? Y ahí es donde aparece el 7, porque 7 por 4 me da 28. Y para llegar al 30, yo sé que me faltan 2. Escribo el resto ahí abajito. Como ya estoy trabajando en la parte decimal, aquí, voy a agregar inmediatamente al lado del 2 un 0 para poder seguir dividiendo. Y ahí me hago la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Hay algún número que al multiplicar por 4 me resulte 20? Y ese número sería el 5. Y 5 por 4 me da exactamente 20, por lo tanto me queda de resto 0. Y hasta ahí queda mi división, que es cuando el resto, ¿no es cierto?, se hace 0. ¿Preguntas? No, profe, ahora quedó claro.
¿Alguien más de los presentes? No, profe. ¿No? ¿No hay preguntas? Súper. Ya. Avanzamos entonces. Siguiente pregunta, dice, en el año 1944 el peso de una computadora era 4.500 kilogramos, perdón. Una computadora portátil moderna pesa alrededor de 2,7 kilogramos. ¿Cuál es la proporción del peso entre una computadora de 1944 comparada con el peso de una computadora portátil moderna? Dice, expresa tu respuesta como la razón entre dos números enteros. Entonces, primero vamos a partir amplificando por 10. A ver, las razones siempre es una comparación entre dos cantidades que se comparan a través de una fracción, como lo vemos aquí, o a través de dos puntitos como una división. Por ejemplo, yo podría haber escrito 4.500, dos puntitos, 2,7, como una división, ¿no es cierto? De esas dos formas se escribe la razón. Entonces, lo escribí de esa forma, como razón, y voy a empezar amplificando por 10 para sacar el decimal que está aquí abajito, porque si multiplico el 2,7 por 10, la coma se corre hacia la derecha y me queda 27, y lo que antes era 4.500 ahora se transforma en 45.000. Entonces yo puedo hacer una simplificación, simplifico por 3, el 45 me da 15 y el 27 me da 9. Aquí vuelvo a simplificar por 3 y me da 500 partido en 3, va 5.000 partido en 3. Y esta es la razón que existe entre el computador de 1944 y el computador moderno. Escrito así como una fracción, está escrito en forma de razón, de dos números enteros. Aquí está escrito en forma de razón también, pero el número que está en el denominador no es un entero, es un decimal. Ya, entonces por eso es que tengo que hacer una transformación y después simplificar de modo que me quede en el numerador y en el denominador un entero. Y ahí está escrito en forma de razón con los dos puntitos, ¿no es cierto? Forma de razón como fracción y ahí con los dos puntitos. Eso. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ya. Avanzamos. Dice, el siguiente porcentaje, identifica la cantidad, identifica el porcentaje, la cantidad y base en este problema. Entonces me preguntan, ¿el 150 es el 25% de qué número? Entonces, me están diciendo que el 150 corresponde al 25%. Y yo en porcentaje siempre voy a saber que tengo que, cuando yo calculo el porcentaje de algo, le estoy calculando a un 100%. Independiente de que si ese 100% cuánto valga, digamos, si es que vale, si es que es una cantidad como 1.000 o como 5.000. Si yo le calculo a ese 100%, el 25% me dicen que equivale a 150. Entonces la pregunta es, ¿a qué valor le estoy calculando este porcentaje? En este caso el 25%. Y lo resuelvo de la misma forma, la misma regla de 3 que se ocupan para los porcentajes, digamos, el tipo de pregunta normal de porcentaje, que es multiplicando cruzado. Entonces tengo que, aquí alineo las cantidades y aquí los porcentajes. 25%, 100%. Y en las cantidades tengo que una cantidad vale 150 y la otra cantidad no la tengo, la represento como una incógnita, que sería la base. Entonces vamos a calcular la base, para eso multiplicamos cruzado, x por 25 y 150 multiplicado por 100. Paso el 25 que está multiplicando dividiendo y me resulta el 600, ¿no es cierto? Hago la multiplicación, me queda 15.000, lo divido en 25 y el 25 lo dividí acá, lo simplifiqué con el 100 y por eso es que me dio 4 y lo multipliqué después por el 150.
o bien hacer esa división que está ahí. Son puras cosas equivalentes. Bueno, finalmente, al 600 yo le calculo el 25% y me da 150. ¿Dudas? Yo Dígame. no entendí cómo cómo solucionar el problema, porque me quedé ahí en el X es asterisco y 25. Ah, ya. O sea, primero multiplicamos cruzado y esa multiplicación cruzada la igualamos. O sea, esta multiplicación va a ser igual a esta multiplicación, que es regla de 3 para despejar, en este caso, la incógnita x. Entonces me queda que x por 25 va a ser igual al 125 multiplicado por 100. Luego, puedes multiplicar primero aquí y después pasar el 25 dividiendo, o pasar el 25 enseguida acá dividiendo y te va a quedar esta expresión acá. Entonces, esta expresión yo puedo simplificar el 25 con el 100 y esto me da 4. O sea, 100 dividido en 25 me da 4, el cual yo puedo después multiplicar con el 150, que es lo que está escrito aquí. Es decir, aquí está escrito el resultado de la simplificación del 100 partido en 25, ya que después 150 por 4 nos va a dar los 600. O bien si se divide los 15.000 dividido en 25 también me va a dar los 600. Son distintas formas de ver si yo primero hago la multiplicación o si primero hago una simplificación. Eso es más o menos opcional. Lo que sí es importante es que tengo que multiplicar 150 por 100 y después dividir por 25, que sería esto de aquí. Entonces, como tú simplifiques o resuelvas eso, esto ya es más opcional. ¿Me explico? ¿O no? Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Ahora sí. Ya. ¿Dudas, chiquillos? Para avanzar. No, Bien. Avanzamos. Hoy aquí no leo bien. Dice, la compañía... No, las acciones de una compañía, y ahí no puedo leer. Me tapa la pantalla de la cuestión de... las acciones de una compañía representan cuánto posee una persona de esta. Los propietarios de la compañía Sierra Silvestre son Marina, Benito e Isabel. Marina posee 4.050 acciones, Benito 2.510 acciones e Isabel posee 4.200 acciones. Supongamos que la compañía obtuvo ganancias este año por 1.500.000 pesos. Si cada accionista obtiene una utilidad proporcional de estas ganancias respecto a las acciones que posee, ¿cuánto dinero en pesos recibiría Isabel? Ya. Entonces, me están diciendo que Marina, Benito e Isabel poseen una cierta cantidad de acciones, por lo tanto las ganancias van a ser repartidas en proporción a la cantidad de acciones que ellos tengan. Para eso yo tengo que hacer una suma multiplicando por X, va a representar la ganancia, en este caso, que le corresponde a cada uno para multiplicar por sus acciones para que le dé la proporción. Es decir, las acciones de Marina multiplicado por la utilidad, perdón, por la utilidad más las acciones de Benito multiplicado por la utilidad más las acciones de Isabel multiplicado por la utilidad de este mes, sumo todo eso y me van a dar las ganancias en pesos. Por lo tanto, lo que hago es hacer la suma, me da 10.760 X, y luego lo paso dividiendo y me va a dar 139,4. Esto es lo que recibe como estándar cada uno, o sea, me refiero, después yo multiplico, por ejemplo, el 139,4 por las 4.200 acciones que tiene Isabel
y esto me va a dar la ganancia de ella, que serían 585.480. Esto es cuando, así se resuelve siempre que uno tenga ejercicios de proporciones. Por ejemplo, vamos a hacer uno más sencillo a ver si se logra entender la analogía. Por ejemplo, yo tengo una cuerda que mide, supongamos que mide 15 centímetros, ¿ya? Y la cuerda va a estar partida en una razón de 2:3. ¿Lo hago en una en blanco o no? ¿O me entienden lo que les estoy hablando? Yo por lo menos sí lo entiendo. ¿Sí? Sí, no sé si alguien no lo entiende. ¿Los Sí, leo sí, en sí, el sí, se chat? entiende, profe. Ya. Entonces, supongamos que yo tengo una cuerda de 15 centímetros y la quiero cortar en una razón de 2:3. Eso significa que yo mi cuerda la voy a cortar en 5 partes, donde cada una va a medir 3 centímetros. A una cuerda le va a corresponder 2 de estos trozos de 3 centímetros y a la otra le corresponden 3. Eso significa que la razón sea 2:3. Por lo tanto, una va a medir 6 y la otra va a medir 9. Entonces, en este ejercicio, el 139,4 vendría siendo como el 3 de la medida de la cuerda. Entonces, la ganancia de Isabel va a ser multiplicar este valor por sus acciones, que en el caso de la cuerda sería multiplicar la medida de que vale cada trozo, ¿no es cierto?, por la cantidad de la razón. En este caso, si le toca, si es 2:3, multiplico 2 por 3, me da un trozo, y 3 por 3 me da el otro trozo. ¿Se entiende? Un poco. Sí. ¿Sí? Ya. Eso, chiquillos. Y ahora me queda este último ejercicio que dice el saldo diario. Este ejercicio yo lo encontré medio enredado en la redacción, ¿ya? Pero les voy a explicar cómo se resuelve. No alcanzo a leer, pero dice el saldo diario promedio de una cuenta bancaria. Ahí no leo. Después dice, en un mes. La siguiente tabla muestra las fechas y cantidades de transacciones en la cuenta de Elliot en junio. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, del día 1 al día 9, al día 10, perdón, tuvo $1.223. Por eso es que aquí hace una resta del 10 menos 1 porque tuvo 9 días esa cantidad. Después tuvo 5 días con la cantidad de 615, que estuvo del 10 al 5. Después del 10 al 22 estuvo con menos 63 y del 22 al día 30 estuvo con un valor de menos 120. Entonces, el valor de 1.223 lo tuvo por 9 días, por eso es que multiplico esos valores. Luego el saldo nuevo va a ser lo que tenía antes, más los 615, que serían los 1.838, que lo va a tener durante 5 días ese saldo, por eso es que lo multiplica por 5. Luego, al valor que tenía, 1.833, le resto los $63 que hice de retiro y me queda este saldo que está aquí, 1.775. Y como lo tuve por 7 días, yo lo voy a multiplicar por 7. Y después le resto los 120 que hice de retiro en la última transacción y me van a quedar 1.655 pesos en la cuenta durante 9 días. Por eso es que aquí lo multiplica por 9. Hace el cálculo de la multiplicación, aquí le da 11.007 pesos, 9.190, 12.425 y 14.895. Suma todos estos datos, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Calcular el promedio.
sumó la transacción que había durante cada día, todos los días, suma la cantidad de dólares que tiene y después lo divide finalmente en 30. Aquí está la suma total, luego la división sería 1583,9. Entonces, el saldo en promedio que hay en la cuenta de Elliot durante este mes fue de 1583,9 pesos. ¿Dudas? No, profe, yo ahora sí lo entendí. Por lo ¿Sí? menos yo. ¿Sí? Sí, porque es como que estuviese sumando, por ejemplo, 1223 más 1223 más 9 veces. Después yo le sumo los 615 y voy a tener 1838 pesos en la cuenta. Entonces le sumo 1838 más 1838 durante 5 días. Y así. Entonces finalmente calcula el promedio de esa forma. La cantidad que tengo en dólares multiplicado por la cantidad de días que está ese valor. Ya. ¿No hay dudas? No, profe.